tome una decisión concreta y muy pronto, me imagino, el país sabrá cuál es el resultado sobre el tema constitucional de la ley. De todas formas, es importante también recordar la participación de la Contraloría y de la Contralora General de la República sobre esa materia el día de la citación del mes de noviembre del año pasado, en el cual, independiente de que la ley, el resultado de esa demanda sea la constitucionalidad o no, es importante entrar a revisar cómo se impactarían los contratos que estaban en funcionamiento en el momento en que entra o no entrara en vigencia esa ley. Es decir, llegar a hacer un análisis a fondo del equilibrio económico de los contratos y cuáles fueron los contratos que originalmente se pactaron y si se afectó o no la ecuación económica contractual. Eso la Contraloría va a estar pues atenta a ese resultado y creo que con eso le doy respuesta a su solicitud. Por último, quería hacer alusión a dos temas más que usted puso de presente en su exposición, senador Alexander. Uno es el tema de las prórrogas de los contratos y de la valoración de las prórrogas. Quiero decirle que lamentablemente la Contraloría solicitó los documentos soportes de esas prórrogas y no tuvieron un análisis jurídico, ni técnico, ni financiero que soportara las prórrogas de esos contratos. Lo que encuentra la Contraloría es que básicamente, como usted lo dijo, se cogió, no sabemos de dónde, porque no hay documentos soportes como la ley lo obliga para realizar esa prórroga, un estudio que nos diga absolutamente nada, sino que simplemente se cogió el valor del 10% del valor original del contrato y se dieron las prórrogas por ese término. Es como usted lo expuso. La Contraloría, tenemos un documento que ya nos han pasado de análisis económico con una proyección del daño patrimonial que estas adiciones y estas prórrogas ocasionaron, y pues esto tendrá que ser trasladado a las autoridades pertinentes y se inician los procesos de responsabilidad fiscal al interior de la Contraloría porque son detrimentos patrimoniales que ya se calcularon en una cifra cercana a los 119.000 millones para cada una de las prórrogas. Y frente a una de las otras prórrogas que fue en el 1.9, también hay un detrimento patrimonial por la fórmula que fue utilizada. Aquí sí hay una fórmula propuesta, pero consideramos que esa fórmula no lleva los elementos básicos de lo que internacionalmente siempre se ha aplicado para establecer el precio que se debió cobrar por esa prórroga. Hay unas discrepancias frente a los estándares internacionales y las fórmulas, la que genera el Ministerio de Comunicaciones de la época con relación a lo que internacionalmente se venía aplicando. Ahí estamos hablando de un detrimento de 35.000 millones también. Y por último, y también para hacer referencia a su exposición, yo quería recordar el resultado de la auditoría que concluyó en diciembre del año pasado, donde en el hallazgo número 4 de la Contraloría se hace alusión a la implicación que tiene la actual regulación frente al tema de incumplimientos y de mala calidad del servicio. Cuando se hizo la actuación por parte de la Contraloría y fue muy activa con todos los actores inherentes al tema regulatorio, al tema sancionatorio, al tema de supervisión, de interventoría y de revisión de la ejecución de la prestación del servicio público, se encontró que existían unos parámetros para establecer las sanciones que eran un poco laxos. Cuando se dio la nueva regulación, que creía poder sortear esta situación, lo que evidencia el informe de la Contraloría es que se volvió más laxo. Es decir, en diciembre del año pasado se dieron unos parámetros para hacer las mediciones de los incumplimientos que están con unos índices que permiten peores resultados frente a la prestación del servicio que lo que se venía presentando cuando se inició la actuación. Esto no es nuevo, esto se dijo en el informe, en el hallazgo 4, y consiste en lo siguiente. Quisiera hacer una exposición. En materia técnica, la regulación de la resolución 3057 permitía
que se hicieran unas mediciones mensuales, porque si no estoy mal eran 30 mediciones mensuales, y de esas mediciones se permitía eliminar las 4 más malas, pues para tomar las 3 más malas, lo cual implicaba un margen de tolerancia del 10%. Después de eso se dejaban las 4 que seguían y cada una de ellas que presentara incumplimientos era un incumplimiento independiente. Con base en eso se logró establecer el año pasado que existen 900 incumplimientos contractuales en la prestación del servicio y no se encontraban las investigaciones, ni indagaciones, ni procesos sancionatorios, ni aplicaciones de multas al interior del ministerio, lo cual en el hallazgo decía se encontraba debilidad en la supervisión y en el contrato de interventoría. Para corregir eso sacan la resolución 4000, que lo que permite es subir el margen de tolerancia del 10% al 20%. Entonces, se encuentran unas mediciones que ya se eliminan las primeras y se hace un promedio sobre las que quedan. Y no se hace que cada una sea independientemente un incumplimiento. Esto ya lo dijo la Contraloría, lo dejó en el informe, repito, que fue entregado en diciembre del año pasado, y pues le haremos seguimiento porque creemos que la incidencia también de las resoluciones que se emiten, que no sean una solución, sino que ayuden a acrecentar y agravar ese problema, que la Contraloría le va a seguir teniendo gran preocupación el tema de la prestación del servicio público de telefonía. Eso era lo que quería manifestarle. Y por último, pues el senador Pedraza se fue, quería contestarle que nosotros hicimos un análisis de la ejecución presupuestal, que lo tiene la Contraloría con las cifras precisas, donde podemos encontrar que la participación del tema de tecnología y comunicaciones en el presupuesto general de la Nación es aproximadamente del 1% del presupuesto general de la Nación, no del PIB, sino del presupuesto general de la Nación, que es de 165 billones de pesos, donde se tiene en cuenta que para inversión de la totalidad del presupuesto general de la Nación son solo 38 billones de pesos. Con eso espero haberles dado respuesta a lo que ustedes solicitaban en la comisión. Muchas gracias. Gracias, señor Contralor Izáziga. Antes de cerrar esta citación, queremos agradecerle la presencia permanente de los diferentes representantes de las empresas públicas del país, el doctor Mark Eichmann, presidente de UNE, a la doctora Claudia Sandoval, secretaria general de INCALI, al igual que el doctor Joaquín Pablo Collazo, gerente de comunicaciones, al igual que al doctor José Vicente Rodríguez, líder de masificación de TICS de ETV, al igual que el doctor Andrés Díaz Leal, coordinador administrativo masificación de TICS, y el presidente de la CCIT, el doctor Alberto Samuel Yohaid. Tiene el uso de la palabra para que cerremos esta citación, senador citante, el senador Alexander López, para sus conclusiones. Presidente, gracias. Bueno, pues, a mí me hubiese gustado, presidente, que el ministro me hubiese contestado cada una de las preguntas que yo le hice, pero prefirió evadirlas. El ministro lo primero que dice es que aquí se puede hacer lo que quiera en este país, porque el único objetivo que hay es reducir la pobreza con Internet. Y esa es la orden del presidente. Yo de hecho considero de que el tema de la pobreza no se resuelve con Internet. Y todo lo contrario, pienso que si este Internet es llevado por estos dominadores del mercado, lo que va a pasar es que este Internet finalmente lo va a tener, o lo van a tener estos pulpos del duopolio que yo he mencionado acá, y las condiciones de acceso de los más pobres van a ser absolutamente nulas. Porque aquí va a ocurrir un fenómeno en la línea del ministro, y es que se va a concentrar tanto el mercado como ha ocurrido en otros países,
que el operador mayoritario, el operador dominante, pone las reglas de juego, pone precios, y esto va en contravía ahí sí de los más pobres. Entonces, si el ministro cree que los pobres van a comer internet y con eso resuelven su problema de pobreza, se equivoca. Porque usted no habló en un todo con la gente de Uruguay. Usted no dijo aquí que Antel, que es una empresa uruguaya de telecomunicaciones pública, pues sí pagó esa cantidad de plata, ministro, pero es que era en libre competencia. Hoy esa empresa pública está por encima de los otros, de Movistar y de Claro, pero porque les ha ganado en Francalit. Y aquí ninguna empresa puede ganar en Francalit porque usted justamente es el que no deja. Ponga las mismas condiciones que le pusieron Antel a las empresas públicas y hablamos, que es lo que yo le estoy pidiendo hoy acá. Y usted además no dijo tampoco, ministro, que Antel le regala a los más pobres un mega en velocidad de internet gratis, y si quiere más velocidad y más rápida, pues ahí sí tiene que pagar, pero por lo menos le permite el acceso gratis a los colombianos. Y yo hasta donde he escuchado hoy, usted no ha establecido eso. Entonces usted también cogió una parte, creo yo, y la parte que le interesó. Y claro que vamos a hablar, y nosotros hablamos con los uruguayos, ministro. Y no, vamos a ir, ministro, yo le acepto la discusión. Y lo cierto es que esta empresa puede acceder, Antel puede acceder al espectro a los valores que usted dice, no en los términos que ustedes han planteado los temas, porque a ellos les puede costar 15 o 20 millones de dólares el espectro que cogieron en 4 frecuencias, pero porque es una empresa robusta y una empresa que tiene condiciones de competencia y está jugando de tú a tú con los otros, mientras que aquí no se juega de tú a tú. Aquí los operadores los dominan y los controlan al Estado. Aquí el señor Slim se da el lujo de venir a imponer condiciones y reglas de juego. Y aquí ustedes ni siquiera le garantizan a los públicos condiciones. Mire, me acaba de llegar un documento de la Superintendencia de Industria y Comercio hace una hora que me lo entregaron de la Secretaría, doctora Sandra, no por culpa de los funcionarios de la Comisión Sexta, sino pues porque apenas entregan estos documentos ahora, nos los acaban de entregar. El reporte de investigaciones y de sanciones que tienen los operadores privados es ilimitado. Y yo no entiendo cómo, ministro, usted a un operador que incumple la ley, que incumple las reglas de juego, le generan todas las condiciones para que participe en la regulación. Los que incumplieron, incumplieron. ¿Y usted por qué no puso requisito en 4G que el que incumpla la norma no participa? Entonces, el premio que le dan por incumplir, por violarle los derechos a los usuarios, es participen en todo el espectro, sin ningún problema. Eso no es libre competencia, ministro. Y a mí me parece que ustedes están violando la norma, ¿no, ministro? Claro que yo mire todo el tema. Y yo sé qué ocurrió con Ola. Y sabemos qué ocurrió en la operación de Ola. Y no hay nada lejano, ministro, lo que yo planteé en toda mi intervención, que usted no se refirió a nada de eso, y que las decisiones malas que tomaron en un pasado, que usted omitió, pues usted no las puede seguir tomando, ministro, porque el país ya se está dando cuenta de lo que está pasando y de lo que pasó. El Contralor nos acaba de decir que lo más probable es que hubo un detrimento patrimonial, porque esa ampliación de concesión se hizo sin ningún tipo de estudio. Y lo más probable, lo que puede ocurrir es que aquí, además de haber un detrimento patrimonial de estos operadores a los que usted les está entregando todo el espectro, defraudaron el Estado y su patrimonio. Y esa batalla la vamos a dar, ministro. Y por eso le he planteado desmonte la puja y desmonte la subasta hasta tanto no se sepa qué va a pasar con esos operadores. Porque vamos a ir hasta el final. Vamos a ir hasta el final porque aquí le impusieron una concesión a los 4 de haber iniciado una sin que las reglas de juego se tuviesen claras en detrimento de las públicas. Entonces usted ahorita sí quiere aplicar la ley de manera contundente, pero ministro, ahí también se equivoca de manera grave, porque la ley le dice a usted que sí, señor, tiene que haber selección objetiva, y yo no le voy a discutir eso, ministro, pero también ¿por qué no lee más abajito que la ley, esa misma ley que usted lee en lo que le interesa, dice que cuando prime el interés general, o será que las empresas públicas no tienen que ver con el interés general, cuando la continuidad del servicio o la ampliación de cobertura, el ministerio podrá asignar los permisos de uso de espectro de manera directa. Entonces, ministro, no, es un debate en el que estamos. Estamos en un debate en la Corte en este momento, no del todo, ministro. No del todo, ministro. Y estamos en ese debate.
Pero también la norma le dice a usted en el artículo 2º, ministro, los principios orientadores para la dinámica de las TICs. Y dice que el Estado debe promover el acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio nacional. Y lo que pensaba, ministro, es que esta norma también usted la olvida y la pasa por la faja. Usted me hacía relación, yo no voy a referirme a Costa Rica, pero Costa Rica sigue siendo la empresa pública una empresa viable y fuerte. Claro que esas empresas han tenido errores, ministro, pero son empresas que hoy son más fuertes que Movistar y que son más fuertes que Claro en igualdad de competencia. Aquí no lo pueden ser. Y lo mismo que CanTV. Usted dice, Chávez pagó una gran cantidad de dinero por esta empresa. Nosotros no necesitamos pagar nada, ministro, porque se termine la concesión en el 2014. Y nosotros, un sector, porque aquí es muy fácil venir a darle cepillo a usted, ministro. Venir a darle cepillo aquí a usted en el Congreso, pero cuando van a la comunidad, le dicen que aquí hacen los grandes debates y defienden el patrimonio, pero es que aquí con darle cepillo, ministro, usted, yo cuando he tenido que avalar cosas buenas las avalo y cuando las tengo que cuestionar las cuestiono, y no es dándole cepillo aquí a usted como resuelven los problemas del país. Ministro, las cifras que yo cogí, que el senador Parmenio hacía alusión en relación a las más altas tarifas, están demostradas en una encuesta que se hizo por parte del Estado mismo de insatisfacción por el costo tarifario. Eso no lo hice yo, eso viene del mismo Estado. Y lo hizo la propia superintendencia. Así que el marco tarifario de costos no viene, ni yo me invento las cifras allí, ministro, vienen del propio Estado. Y si no miremos, entonces, ministro, ¿de dónde nace que ustedes tengan que estar rebajando o exigiendo la reducción de tarifas? Pues nace de que tenemos las tarifas más costosas del mercado. Entonces, ¿a dónde voy, ministro? Hay unas cifras que quiero dejarles acá, de cuánto puede costar el detrimento patrimonial, por ejemplo, de empresas públicas de Medellín en relación a esta discusión. EPM, 3 billones de pesos. ETB, 2.7 billones de pesos. En Cali Telecomunicaciones, 1.6 billones. Edatel, son empresas públicas, 1.1 billones. ERT, empresa de telecomunicaciones, 900.000 millones de pesos. Y en fin, ministro, esto es lo que está en juego ahora. Y usted dice, yo no puedo privilegiar a las empresas públicas. Es que yo reitero lo que ha dicho el senador Parmenio. En ninguno de mis apartes del debate yo le he dicho, haga una concesión o privilegie a las públicas. Aquí ha ocurrido todo lo contrario. Aquí han habido concesiones en favor de los privados. Y es lo que nosotros estamos discutiendo. Y esa concesión es lo que le ha permitido hoy estar con el 75% del mercado, ministro. Aquí lo que le estoy diciendo es, devuélvale lo que le quitó su Estado, mi Estado, lo que le quitó a las públicas. Y lo que le estoy planteando hoy, ministro, es que estas empresas públicas tienen derecho a estar en libertad de competencia, al igual que los operadores privados. Pero usted con esta subasta, ministro, va a liquidar estas empresas públicas. Entonces, pienso, ministro, que ese tema, como lo ha planteado también la Contraloría General de la República en relación al tema de la tolerancia para el operador privado, que tenía un 10 al 20%, pues lo vamos a demostrar, ministro, porque es así. Y es parte de lo que nosotros mostrábamos y de lo que nos muestra la superintendencia en relación a las quejas y denuncias que nosotros hemos planteado. Nosotros asumimos este debate y asumo este debate, ministro, porque este tema no ha terminado allí. Mañana tendremos la discusión del proyecto de ley antimonopolio. Y hay que advertirle al país que este proyecto de antimonopolio lo están firmando senadores de todas las bancadas. Y este proyecto de ley antimonopolio, inclusive hasta por respeto al Congreso, ministro, usted debería de suspender y eliminar ese proceso de subasta hasta tanto el Congreso no defina qué va a pasar con esta ley antimonopolio. ¿Por qué? Porque esta ley antimonopolio define no más del 30% de concentración del mercado en un solo operador. Y esta ley antimonopolio define el otorgamiento del espectro a calidad en el servicio, a ampliación, servicio y mejores condiciones para los usuarios, al revés de lo que usted está planteando hoy, ministro. Entonces, esa ley antimonopolio es un proyecto de ley,
que busca justamente democratizar el espectro electromagnético en el país y ceñirnos al artículo 75 de la Constitución Nacional. Y busca proteger a los usuarios. Y busca garantizar que Claro y Movistar no sigan atropellando y burlando la legislación colombiana. Entonces este debate no termina ahí, ministro. Este es un debate que se mantiene. Es un debate que vamos a seguir dando. Y yo me reitero, señor presidente, en lo dicho en relación, ministro, al posible conflicto de intereses de usted como ministro de TICS y ex trabajador de Telefónica de España, lo mismo que el doctor Oscar, director hoy de la Agencia Nacional del Espectro, que es el encargado de adjudicar este proceso con usted, quien fue trabajador también de Claro Telmes, que no entendemos por qué tanta coincidencia se hayan ubicado tan estratégicamente en estos dos puestos del Estado que son los encargados de entregar el espectro y ahora no admitan, ministro, como usted no ha dado respuesta a las preguntas que le hice, pues el grave daño que se le puede causar a estas empresas públicas de ustedes avanzar al proceso. Eso pues lo resolverá la justicia y lo resolverán las autoridades, pero yo realmente no quiero estar en un debate en 2 o 3 años, en un duopolio donde no se respetan los derechos de los ciudadanos, donde aquí unos colegas por el solo hecho de venir a sobar chaqueta, vinieron, sobaron chaqueta y se fueron, ¿sí? Ni cuenta dieron de qué fue lo que se habló aquí, ¿sí? Ni de lo que se discutió, y hablaron de unas tabletas. Ese debate de tabletas lo vamos a dar, pero en su momento. ¿A dónde están esas tabletas y qué están haciendo con esas tabletas y cuánto costaron esas tabletas? Eso es en otro que lo defiendan en otro momento, pero yo nunca aquí hablé de tabletas hoy. Entonces vinieron aquí a defender sus tabletas, ministro, pero aquí nunca se habló de tabletas, le informaron mal. Yo creo que va a tener que echarle a los asesores hoy porque aquí nunca se habló de tabletas, aquí se habló de una situación muy compleja, muy difícil que están los usuarios y que están las empresas públicas. Pero ministro, aquí no es sobando chaqueta, ni diciendo que es el mejor ministro, no, yo no sé, puede ser, pero ese no es mi papel. Yo soy un senador de este país, yo no sobo chaqueta ni tengo que venir aquí a decir que me voy a ir con usted a regalar tabletas y que se van a echar yo no sé cuántas tabletas en el bolsillo a regalar como si esa plata saliera del bolsillo del senador. Yo, ministro, soy más concreto en esto, y ministro, le llamo la atención y lo convoco para que se desmonte el proceso de subasta. Vuelvo y le llamo la atención, ministro, para que proteja el patrimonio de estas empresas públicas, para que proteja los derechos de los trabajadores, y ya lo llamo la atención, ministro, para que los usuarios sean respetados por Claro y por Movistar a partir de todo este proceso de irrespeto y de violación a los derechos de los colombianos y de protección del espectro electromagnético. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Alexander López, felicitarlo por importante citación, importante debate. La Comisión CESA ha brindado todas las garantías y se ha venido profundizando en los diferentes debates frente a este tema de interés general. A todos agradecerles y se levanta la sesión y se cita para mañana 10 de la mañana. Muchas gracias. De la República. La Casa de la Democracia. Colombianas, colombianos, compatriotas todos, la paz es un asunto de todos nosotros. 9 de abril. Día de las Víctimas, el mejor homenaje, evitar que haya nuevas víctimas. Por eso salimos a marchar todos en favor del proceso de paz. Tu manifestación expresa en favor de la paz evitará que haya más víctimas en Colombia. La paz vale la pena, que la paz sea con todos nosotros. Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y, como ustedes saben, mucha agua. Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando ya no nos sirve de nada. Y
seguimos como vamos, en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos. Hechos innegables y sorprendentes, hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. Aló, aló. Aló, aló. ¿Aló? Lo torturaron y lo mataron. Quedamos sin familia en la zona. 6.000 niños huérfanos. Nunca más.